Las preguntas que querrías hacer. Las respuestas que necesitas escuchar. Ahora llega la entrevista en El Círculo Rojo por Fernando Rosso. Él es escritor y periodista. Es autor de una vasta obra sobre temas políticos, militares, económicos y eclesiásticos, también de derechos humanos, entre los que se destacan Robo para la Corona, Hacer la Corte, El Vuelo e Historia Política de la Iglesia Católica. Preside el Centro de Estudios Legales y Sociales, fue durante mucho tiempo editorialista y columnista de Página 12, y ahora dirige la publicación El Cohete a la Luna. Hoy queremos charlar sobre el último libro, o su último libro hecho en conversaciones en coautoría con Diego Stulwark, que se llama Vida de Perro. Horacio Berbisky, gracias por estar en El Círculo Rojo. No, gracias a ustedes por invitarme. Horacio, para empezar por este lado de El Círculo Rojo, ¿existe el Círculo Rojo? No este, digamos, del que se habla tanto, y en todo caso, ¿qué es? Hay versiones distintas sobre qué es el Círculo Rojo. Inicialmente, esa caracterización la hizo Macri durante la campaña electoral del año 15, refiriéndose a quienes lo presionaban para que hiciera una alianza con Sergio Massa. Uh-huh. Se refería al diario Clarín, se refería a Jorge Brito, se refería a algunos sectores políticos, intelectuales, económicos, que lo presionaban en esa dirección. Y él se resistió a eso. Cosa que tiene bastante que ver con lo que está pasando ahora, en este momento, 2 años y medio después. Digo, ahora lo están presionando. En aquel momento lo presionaban para que hiciera un acuerdo con Massa. E incluso hubo mucha discusión en el círculo íntimo de Macri sobre la alianza con los radicales. Durán Barba se oponía al acuerdo con los radicales. Y hasta el día de hoy sigue afirmando que a partir de ese acuerdo se estancó el crecimiento electoral de Macri. Ajá. Y que ganó a pesar de eso. Yo le pregunté, digo, ¿cómo puedes decir, cómo puedes saber eso? Y porque tengo cortes diarios de encuestas, de mediciones. A partir del acuerdo se estancó. Bueno, ahora se está discutiendo lo mismo respecto a un acuerdo con el peronismo. Claro. De nuevo, dentro del macrismo hay una división entre quienes quieren mantener la individualidad y seguir solos con el modelo que los ha llevado hasta acá, y quienes plantean que esto estalla en pedazos y no hacen un acuerdo con el peronismo para compartir los costos del acuerdo con el Fondo Monetario. Eso era el Círculo Rojo en ese momento. Macri después lo ha resignificado y se ha referido más bien a un grupo de gente que está en la pomada, que conoce los mercados financieros, los rumores políticos, y lo ha de alguna manera despolitizado, le ha dado más bien un sesgo sociológico. Pero originariamente se refería a quienes planteaban, y eso fue muy fuerte, no la conveniencia, sino la necesidad de un acuerdo con Sergio Massa, a lo cual él se resistió, de acuerdo con los consejos de Durán Barba y de Marcos Peña, ¿no? Que son los mismos que ahora se oponen a un acuerdo con el peronismo. Uh-huh. En una situación en la que está peor que en aquel momento, ¿no? Infinitamente peor. Pero bueno, ellos ven la cosa en términos de mercados financieros y de cálculos electorales. El resto les chupa un huevo. Básicamente. A propósito de esto, hubo como muchos debates estos 2 años, alrededor, en la que se ha escrito mucho alrededor de la naturaleza del macrismo. Quizás el que lo agarró con más agudeza fue José Nathanson, que dijo y que le han pegado mucho en parte por eso, ¿no? Es una nueva derecha, una derecha democrática, está en proceso de construcción de una nueva hegemonía. Perdóname, Fernando, pero no le llamaría agudeza a eso. Bueno, está bien, no, digo, o con más contundencia, o por lo menos el que más... Parece una visión bastante obtusa, por el contrario. El que más estuvo en el centro, digamos, de
de esos debates, aunque no el único. Desde mi punto de vista no fue el único obnubilado, si se quiere decirlo de alguna manera, por la supuesta fortaleza del macrismo. En el libro está agarrado en la última parte, sobre todo cuando cierra en 2017, pero visto, es previo a crisis cambiaria, previo a esta crisis importante, ¿qué balance haces de esa discusión o cómo lo ves hoy? El primer balance que hago es que yo puedo mostrar un libro escrito en los últimos 2 años y medio y puedo mostrarlo tranquilamente hoy sin tener que salir a arrancarle páginas o a tachar frases, porque todo lo que se plantea en el libro lo puedo sostener hoy. Es decir, yo creo que sí, es una nueva derecha. Es la primera vez que la derecha crea un partido propio con el cual gana una elección presidencial. Eso no había ocurrido nunca en un siglo. Macri llega a la presidencia en diciembre del año 15 y en el 16 se cumple un siglo de la elección de Irigoyen. Es decir, es un siglo de democracia argentina en la cual por primera vez la derecha logra, digamos, organizar un partido con potencialidad electoral. Esa discusión de si es una derecha democrática o no es una derecha democrática me parece menor, no me interesa demasiado, pero si me preguntan, digo sí, es una derecha democrática, no llegan mediante el golpe de Estado y además han tenido que aprender un know-how democrático que la derecha nunca había practicado. Tienen que apretar jueces, tienen que comprar legisladores, tienen que amenazar gobernadores, que son artes de la democracia que la derecha nunca practicó. Lo que hacían era secuestrar y matar. Esta es una novedad importante en la política argentina. ¿Pablo? Una de las cosas muy interesantes del libro, al menos yo que sigo la economía, es el análisis de la situación a partir de la conformación de las clases dominantes, siguiendo mucho de los análisis de Basualdo. Y hay una definición que tiene que ver con que Macri es el gobierno del capital multinacional y el financiero, los bancos. La incorporación de Dante Sica al gabinete económico tiene que ver, bueno, ayer la UIA, estos días la UIA hizo declaraciones contra Macri, tiene que ver muy duras, tiene que ver con un intento de ampliación de su base de sustentación dentro de la clase capitalista. Tiene que ver con eso y con la necesidad de buscar a alguien que ponga la cara para recibir los sopapos y que no sean ellos. Y alguien que tiene interlocución porque ha sido permanentemente consultor de todos esos sectores. Pero me parece que tiene poca cuerda, sí, es decir, le aflojan hasta ahí nada más. Porque, digamos, ha habido una discusión dentro del gobierno muy grande, porque durante, digamos, el mes posterior a la firma del acuerdo con el Fondo Monetario, el gobierno emitió un doble discurso permanente. Por un lado, Macri, Marcos Peña, Duhovne, antes Sturzenegger, planteando que se va a realizar el ajuste, que se va a cumplir la reducción del déficit fiscal pactado con el Fondo Monetario, y por otro lado, otros funcionarios, Frigerio, luego Sica, planteando que va a haber, no se va a cortar la inversión en obra pública, que no se van a reducir las transferencias a las provincias, que no va a haber despidos masivos en la administración pública, lo cual son propósitos contradictorios. Es una cosa o la otra, no se puede las dos. Bueno, finalmente, en los últimos días Macri ha tomado la decisión de anunciar que lo que se va a hacer es cumplir con el compromiso con el fondo. No van a modificar el tema de las retenciones y no van a ralentizar o suprimir el cronograma de reducción de las retenciones, lo van a mantener. Van a bajar el déficit fiscal
en la proporción comprometida con el fondo. Es decir, van a hacer el ajuste que el fondo les pide, porque de otro modo el gobierno se vuela, se lo lleva el huracán. Y esto se lo demostraron la semana pasada con la corrida cambiaria. Es decir, ellos están con una tasa de interés del 40% y están volcando reservas incluso más allá de lo comprometido, de lo pactado con el fondo para sostener el dólar, y el dólar sigue corriendo igual. Es decir, esa es una advertencia: o cumplís lo pactado o el huracán te lleva. Entonces, frente a eso, Macri decide dejar de coquetear con el doble discurso y plantear la mayor dureza en todos los frentes. Ahora, la pregunta que me parece imprescindible es qué va a pasar con las víctimas de todo eso. ¿Cuál va a ser la respuesta? Es decir, yo hice el domingo pasado en el cohete a la luna una tapa que era entre dos fuegos. Estaba el globo amarillo y había un dedo negro y un dedo blanco que empujaban el globo hasta que el globo se reducía a su mínima expresión y desaparecía. Que era justamente esto de las dos posiciones, de conformar a unos o conformar a otros. Bueno, ahora creo que quedó claro que únicamente van a conformar a quienes son su base, ¿no? Es decir, capital financiero internacional, los denominados mercados. Eso es lo que ellos van a conformar. Ahora, que el resto vaya a prestarse mansamente a esto. Digo, Frigerio estaba hablando con los gobernadores para que compartan los costos del ajuste, y hoy en estos días apareció Graciela Camaño y dijo: no vamos a compartir el ajuste, gobiernan ellos, no nosotros. Si van a hacer un ajuste, lo que lo hagan ellos, nosotros no vamos a hacerlo. Y esta va a ser permanentemente la respuesta de todos los que ellos quieran llevar tironeando del brazo para que pongan el dedo al pie de lo que ellos deciden. No lo van a hacer, no tienen por qué hacerlo. Más allá de los chantajes específicos con el cual puedan conseguir alguna que otra cosita, pero en lo esencial no van a conseguir nada de eso. Vos decís que no van a apoyar el presupuesto. Van a apoyar el presupuesto de la misma manera que el radicalismo apoyó las leyes de excepción del menemismo en el 89, es decir, permitiendo que se voten, sacando legisladores propios para que el oficialismo tenga la mayoría para aprobarlo, pero no lo van a votar ellos, van a dejar que el oficialismo lo apruebe. En el 2000, sobre todo porque además tienen la experiencia, digamos, del el penúltimo presupuesto del kirchnerismo, donde le negaron la aprobación del presupuesto, y entonces hay un recurso legal que es la prórroga del presupuesto anterior, con lo cual el efecto de negar el presupuesto termina siendo un boomerang, termina siendo contraproducente para el que lo hace. Así que no lo van a hacer, pero tampoco van a asumir el costo de tomar esas decisiones. Les recuerdo que estamos hablando con Horacio Berbisky y estamos hablando conversando alrededor de su último libro, Vida de Perro, balance político de un país intenso, del 55 a Macri. En relación a esto último, mi percepción es, o mi posición más bien, es que la dirigencia sindical, la que ha convocado al paro, ha sido, entre los dadores de gobernabilidad de Macri, ha sido muy importante, ¿no? ¿Cómo ves la perspectiva futuro de cuál va a ser esa ubicación de sus distintas tendencias, o cómo ves en términos de balance y lo que va a hacer la dirigencia sindical de ahora en más? El paro lo convocaron, fue contundente y dijeron, vemos. El paro fue contundente y no fue declarado con entusiasmo. Uh-huh. Fue declarado a partir de una movilización social muy grande, muy fuerte, que desde diciembre en adelante ha condicionado a todas las fuerzas políticas y sociales. Es decir, yo creo que en diciembre del año pasado, el 14 y el 18 de diciembre, se produjo un punto de inflexión. Uh-huh. Después de eso
vino el 21 de enero, no, 21 de febrero, después vino el paro de las mujeres del 8 de marzo, después, bueno, vino la marcha federal docente, después vino la concentración descomunal y sorprendente en el obelisco del 25 de mayo, y todo eso, digamos, a quienes intentan navegar a dos aguas les complica mucho la vida. La CGT no podía no decretar el paro, tenía que hacerlo. Y yo creo que ese cuadro permanece. Lo que habrá que ver, y eso yo me lo pregunto, es si ahora que se pasa una etapa en la cual lo que va a haber no es pérdida de poder adquisitivo del salario solamente, sino también desocupación, si eso no va a actuar como un disciplinador para la protesta social. Porque en general la pérdida de poder adquisitivo estimula la rebeldía. En cambio la desocupación no. La desocupación es el gran disciplinador del capitalismo. El temor a perder el trabajo condiciona mucho. Y si el temor a perder el trabajo no lo van a tener solo los dirigentes de la CGT, sino también los trabajadores, los dirigentes de la CGT se van a sentir mucho más justificados en su tradicional sabiduría y prudencia, según una frase histórica de la historia argentina. Sí, yo quizás reflexionando porque leo tus columnas donde efectivamente se narran todas esas movilizaciones y esos procesos. Lo que pasa es que si uno analiza la historia de cómo pasó el menemismo, también pasó en un montón de movilizaciones disgregadas que no lograron frenar el plan, ¿no? Hubo paros que empezó desde el 9 de noviembre del 92 y después 6 o un año después otro paro más. Entonces el punto es si actúan como descompresión o si actúan como... Para mí fue el 18 de diciembre, las movilizaciones de diciembre, que pusieron un freno, aunque tampoco es que alcanzó para que Macri diga voy a cambiar el plan o para que se vaya Macri, no sé. Quizás eso era la discusión que había alrededor del paro, si lo hacen para descomprimir y que después venga la disciplina de la desocupación o se necesitan medidas más contundentes, ¿no? Yo creo que la comparación con el menemismo prescinde de la índole diferente de aquel gobierno y de este. Uh-huh. Es decir, el menemismo, si bien incluía representación de sectores del capital importantes, también incluía sectores del trabajo importantes. Y había una historia y una tradición del peronismo por el cual Menem no permitía que crecieran los niveles de informalidad y de precarización pasivamente como permite el actual gobierno. Es decir, me parece que Carolina Stanley no basta como enfermería para las víctimas de este modelo. En el menemismo durante años sí hubo, digamos, y no es que había un ministerio que se encargaba de poner parches. El conjunto de la política tomaba en consideración esas cosas para impedir que se llegara a un extremo que deslegitimara al gobierno. Menem ganó la reelección en el año 95 con niveles de recesión y de desocupación altos, y sin embargo ganó la reelección. A mí esto me parece hoy impensable. Y había sectores patronales que se comprometían abiertamente con la defensa del gobierno de Menem. Hoy, con la defensa del gobierno de Macri, va a ser muy difícil encontrar sectores patronales que públicamente se comprometan en su defensa. Ahí, además uno lo ve, por ejemplo, en este periodismo de operadores pautados, o incluso de dirigentes políticos pautados, están huyendo aceleradamente, están dejando el barco aceleradamente. Yo no sé si ustedes vieron la columna de Julio Bárbaro sí, en Infobae la semana pasada, o las cosas que están diciendo Leuco, Majul, Echecopar. Es decir, ven todo, son los críticos de la primera hora.
Se han vuelto los críticos de la primera hora. Esto no hay forma de defender esto, digamos. Y el gobierno lo sabe, porque en definitiva lo fundamental que ellos intentan es denigrar al gobierno anterior, a Cristina. Están permanentemente ideando a ver cómo pueden hacer, o para meterla presa, o para embargarla, o para manosearla de 10.000 maneras distintas, para polarizar con Cristina en torno de ese monstruo que ellos crearon y evitar la discusión sobre su gobierno y sobre las políticas que están llevando a cabo. Me parece que esa es una diferencia fundamental con el gobierno de Menem. El gobierno de Menem incluso estuvo fantaseando con la posibilidad de una segunda reelección cuando terminaba su mandato en el 99. Le fracasó, pero lo estuvo considerando. En este caso me parece altamente improbable. Aquí, digamos, después de la elección de octubre y cuando empieza la crisis de diciembre, se especulaba si Macri iba a poder ser reelecto o no. Hoy se especula con si va a terminar su mandato o no. Ya de la reelección solo hablan ellos a través de sus trolls, de sus voceros, pero nadie seriamente en la política argentina habla de la posibilidad de reelección de Macri. Y hablaste de Carolina Stanley, y en tus columnas sos muy crítico de organizaciones como la CETEP. ¿Qué función ves que cumplen hoy? Digo, pensando también en los 90, los desocupados irrumpieron de una manera mucho más disruptiva, o todo ese sector que hoy se conoce como de la economía popular. Y ahora a tono, inclusive está descrito en tus columnas, con cierta ideología del Papa, los que ellos reivindican, digamos, están como más contenidos y en una negociación más permanente, si se lo puede llamar de alguna manera, digamos. ¿Cómo ves el rol de esas organizaciones frente al macrismo? Yo veo dos cosas. Por un lado, a mí me parece positivo que los trabajadores desocupados se organicen, que tengan organizaciones, que peleen unificadamente por el reconocimiento de sus derechos, que obtengan niveles de reconocimiento institucional y que en la negociación con el Estado consigan aliviar la situación de penuria que padecen. Eso me parece positivo y creo que tiene que ser valorado eso. Tiene que ver con la historia del peronismo, digamos, son coletazos de una tradición en ese sentido. Siempre, digamos, la Argentina tiene una reserva de capacidad organizativa de las clases populares que asombra a los visitantes de otros países, porque eso en Brasil no existe, en Chile no existe. Llegan aquí y se quedan con la boca abierta cuando ven eso. Ahora, el gobierno por un lado y el papado por el otro lado tratan de orientar y canalizar eso para sus propios fines. Y eso es muy peligroso, porque los fines del gobierno ya sabemos cuáles son. Y los del papado, yo publiqué la semana pasada una nota muy breve. Un amigo estaba leyendo un libro de Robert Kennedy, publicado pocos meses antes de que lo mataran, hace más de 50 años, cuando él estaba preparando su propia campaña presidencial, donde, como argumento de campaña, elogiaba el gobierno de su hermano, de John Kennedy, y mencionaba la Alianza para el Progreso, y decía textualmente que era un programa de tierra, techo y trabajo. Por eso ahí lo que nosotros decimos en el cohete es que no todos los caminos conducen a Roma. Algunos caminos conducen a Washington también. Bueno, les recuerdo que estamos hablando con Horacio Berbisky sobre su último libro, Vida de Perro, balance político de un país intenso, del 55 a Macri. Seguimos en un ratito. Les recordamos que estamos hablando con Horacio Berbisky sobre su último libro, Vida de Perro, balance político de un país intenso, del 55 a Macri. ¿Celeste? Sí, bueno, hablando un poco, hablábamos antes del Papa Bergoglio, ya se cumplió una primera etapa del debate sobre el aborto legal.
que bueno, surgió en primer lugar por un reclamo histórico, ¿no?, que acompaña un movimiento, pero también tuvo un componente de oportunismo político, sobre todo de parte del macrismo, y que atravesó a todas las formaciones políticas tradicionales, digamos. ¿Qué análisis tenés vos? ¿Qué ves sobre este debate? Yo primero le quiero aclarar a los oyentes que celeste en realidad es verde. Bastante verde. Y que tiene el pañuelo atado Sí es. en el brazo del micrófono, lo cual es muy interesante. Yo creo que el reclamo del movimiento de mujeres es muy fuerte. Creo que el movimiento de mujeres en la Argentina es de una originalidad impresionante, de una transversalidad asombrosa, y que impuso el tema en la agenda, porque las mujeres habían planteado realizar la sesión en el Congreso para tratar el proyecto que fue presentado por diputadas de 4 partidos distintos, de la izquierda a la derecha, con los intermedios. Y ahí Macri, en una demostración brillante de lo tonto que es, dijo: vamos a poner una cortina de humo, pero la puso en la puerta de su casa y sin calcular para dónde soplaba el viento, con lo cual todavía está tosiendo, porque el humo se le metió en la casa. No pudo parar la idea de yo voy a habilitar el tratamiento y esto me va a granjear simpatías y todo lo demás, es realmente una idea estúpida, porque en un tema tan conflictivo como es este, que toca valores, ideologías, intereses, y que divide tan fuertemente a la sociedad, lo peor que vos podés hacer es estar en el medio, estar en una situación en la cual habilito pero no apoyo. Te terminan puteando de los dos lados. Además también que abrió de alguna forma la puerta a un movimiento que por lo menos por ahora no se sabe si se conforma con otra cosa que no sea la ley, que salga la ley. No, bueno, la ley va a salir o no va a salir, pero el movimiento llegó para quedarse. Salga o no salga la ley. Nosotros en el cohete, el día de la votación, antes de que tuviera el resultado, nosotros pusimos un título que decía: ya nada nunca será igual. Digamos, esto es una incorporación a la vida democrática argentina absolutamente irreversible. Si la ley sale este año, o va a salir el año que viene, o dentro, eso se verá. Yo creo que va a salir, pero lo menos importante es hacer un pronóstico al respecto. Ahora, la forma en que se quebró el bloque oficialista y la dureza de las posiciones enfrentadas, digamos, si vos vas en el arco que va de Lipovetsky y Los Penato por un lado, a Michetti, Bullrich y Carrió y Pinedo por el otro, digo, si vos sos un líder que intenta conducir, no podés propiciar ese debate sin darte cuenta de lo que va a ocurrir. Y es una situación que sigue y está muy, muy densa internamente. Hay muchos de ellos que la están pasando muy mal. Porque además, digo, hay algunos sectores, digo, Los Penato, por ejemplo, hizo un discurso muy, muy inteligente, muy profundo, muy, muy buen discurso. Claro, ella no es pro Nick, es decir, no es nacida y criada, ella viene del peronismo. Claro, viene el peronismo. Ella viene del peronismo, y eso se nota. O Lipovetsky, que tampoco es Nick de pro, él no viene del peronismo, viene del marxismo. Sí, el padre de Lipovetsky era un abogado de derechos humanos del Partido Comunista Revolucionario, y todo eso está presente allí. Por otro lado, Michetti a veces parece subnormal por las cosas que plantea. No sé si ustedes escucharon la llamada telefónica que le hizo el personaje de Verónica Ginás, Sí. que si lo tienen, pásenlo. Extraordinario, extraordinario.
O Pinedo, que en medio de este debate femenino le dice a los penatos bajando un cambio. Mansplaining, ¿no? El hombrecito levantando el dedo para que la mina se calle. Increíble la torpeza de esta gente. O Carrió. Bueno, Carrió, las cosas ya no se pueden no se pueden ni parodiar porque es insuperable. Es lo que Verónica le dice a Michetti, ¿no? Me arruinaste Deje de mi sacarle trabajo. letra. Me sacás letra. A Carrió ni siquiera se le puede decir eso, porque realmente es más disparatada que cualquier imitador posible. Bueno, en cierta medida puso en aprietos a Macri por haberlo planteado, pero también muchos sectores que vienen del peronismo, entre esos institucionalmente, se pronunciaron en contra. O también a la propia Cristina, que teniendo mayoría durante 12 años para propiciar una ley, o por lo menos abolir el aborto clandestino, como vos lo pones, que implicó muchas muertes estos años. Yo uso esa fórmula siempre. Aquí lo que está discutiendo es la derogación del aborto clandestino. Porque el aborto existió, existe y seguirá existiendo. La discusión es en qué condiciones. ¿Va a ser clandestino, inseguro, penalizado y oneroso? ¿O va a ser legal, seguro y gratuito? Eso es lo que se está discutiendo. Claro, pero y de sectores que vienen del peronismo, sí, la propia Cristina lo negó y es un balance, digamos. Por supuesto, ¿no? por supuesto. Y además, buena parte de los argumentos que se están usando en contra de la ley por parte del peronismo, pero también por parte del gobierno, son frases de Perón. Ahora, lo que pasa es que las frases de Perón repetidas hoy, digamos, son frases que Perón pronunció en el año 48, 49, 50, cuando la mayoría de la gente que participa en estos debates no había nacido todavía. Y hoy son insostenibles esas cosas. Y de hecho, mucha gente que en la década pasada no era sensible al tema, ahora lo es. El ejemplo de Cristina que vos pusiste. Digamos, esto se puede atacar de dos maneras distintas. Vos podés decir, Cristina, teniendo todo el poder, no apoyó. Cierto. Pero también podés decir, Cristina ahora tiene una apertura intelectual que no tenía antes y el movimiento de mujeres la influyó. Y el pañuelo verde la influyó. Y sus hijos la influyeron. Y hoy apoya. Se puede plantear de las dos maneras y las dos son legítimas. Y las dos, pues las dos son verdad. Las dos cosas son ciertas. Cuando tuvo todo el poder no lo hizo y ahora lo hace. Sí. Quizá desde ahora sí, lo que uno se pregunta es todas las muertes clandestinas que hubo durante 12 años son un hecho, digamos, ¿no? Más bien. Con que hay responsabilidad política, digamos, desde ese punto de vista. No es un debate abstracto intelectual, digamos, sino de consecuencias vitales, que es lo que mueve al movimiento de mujeres, ¿no? No, incluso yendo a lo que vos planteabas al principio, esto, ¿no? Del lugar en el que se puso Macri a decir yo habilito, también pensaba, o sea, ¿qué rol jugó esa negativa de Cristina durante tantos años en bloquearlo? Porque incluso podría haber optado por habilitar el debate sin necesidad de impulsarlo, como en un momento incluso plantó Juliana Di Tulio, que esa era una de las grandes trabas, por eso no podía salir. Pero la realidad es que hoy, o sea, está bien, quizás hubiera abierto crisis políticas también, como las que hoy atraviesa el macrismo, pero también es una gran pregunta, porque de hecho hoy Macri está como utilizando un lugar que dejó abierta esa misma negativa. Sí, vos sabés que nosotros desde el CELS formamos parte de la campaña nacional por el aborto seguro, legal y gratuito. Tenemos una relación muy intensa con todo el movimiento de mujeres y durante el gobierno anterior yo intenté acercar posiciones y conseguir que Cristina recibiera a la gente de la campaña y no lo conseguimos. No lo conseguimos. Digo, es clarísimo eso que ustedes están diciendo, es absolutamente indiscutible que es así. Y yendo un poco a ese balance que ocupa gran parte del libro, parte con las preguntas de Diego, etcétera, y siendo tan franco como vos sos cuando haces el balance político de la izquierda, ¿no? Tan abierto, para empezar por una pregunta general, digamos, ¿cómo evalúas la etapa de conjunto que con un crecimiento económico extraordinario, condiciones internacionales muy buenas,
se haya terminado en el caso del movimiento obrero con tales niveles de precarización laboral y flexibilización y un piso de pobreza que no se... Es una discusión de todos los gobiernos llamados progresistas en América Latina. De los progresistas Sí. y de los no Y los no progresistas. progresistas. Es una problemática general Instalada. de toda América Latina. Claro, pero uno cuando tiene las condiciones, digamos, ¿a qué atribuís esos, si se pueden llamar, límites? Bueno, eso de cuando tiene todas las condiciones, no es así, no están todas las condiciones. Esta es una sociedad de un grado de complejidad enorme, donde una cantidad de cosas que se deberían haber intentado no se intentaron, porque si se hubieran intentado, el gobierno no hubiera llegado a terminar su mandato. Digo, pensemos que aquí ha habido una rebelión destituyente por un par de puntos de aumento de las retenciones. Y pensemos que ha habido cacerolazos, insultos, odios eternos por la afirmación del gobierno de que no existe un derecho universal al atesoramiento de dólares y que la divisa es un bien social que debe utilizarse en función de objetivos colectivos y ser administrado por el Estado de modo de mantener la economía en funcionamiento, y que no es un derecho individual de si yo tengo la plata necesaria, compro la cantidad de dólares que quiero y hago con ellos lo que se me ocurre. Digo, medidas tan elementales, porque realmente controlar el uso de la divisa es una medida elemental, provocaron una reacción tan fuerte que sigue hasta el día de hoy esa reacción, que no es cierto que estaban todas las condiciones dadas, no es verdad eso. Digamos, había una cierta situación económica favorable por las condiciones de los precios de las commodities en el mercado internacional, pero además hubo una serie de medidas activas del gobierno que permitieron sobre esa situación propicia avanzar en una serie de medidas de transformación social que no se dieron en otros países donde la situación de los commodities era parecida, porque no hubo una política activa como la que hubo en la Argentina. Lo que pasa es que a pesar de todo eso, había, digo, por ejemplo, la recuperación de la industria a partir del año 3, del empleo, cuando Kirchner asume la presidencia, había 25% de desocupación y otro tanto de subocupación. Entonces, la reactivación de la industria era urgente y la base fue la metalmecánica y la automotriz. Ahora, la automotriz contribuye, por un lado, implica consumos suntuosos, como se está viendo ahora. Claro, lo que pasa es que ahora está parado el resto. Lo que está funcionando es nada más que la importación suntuaria. En aquella época no, pero también existía eso. Y Cristina insistió durante años en la necesidad de modificar la integración de autopartes en los automóviles ensamblados en la Argentina. Así tuvo conciencia de eso y lo planteó. Ahora, de plantearlo a realizarlo hay una distancia. Los últimos acuerdos que se hicieron con fábricas asiáticas implicaban sí un incremento de los niveles de integración significativo, porque el gobierno siempre lo intentó, pero en promedio seguía por debajo del 20%. Y esto es por razones estructurales que tenemos que tener en cuenta con independencia de quién gobierne. Gobierne Macri, gobierne Cristina o gobierne Fernando Rosso, hay que tener en cuenta esas condiciones estructurales, porque la desintegración del tejido nacional es una política estratégica de las grandes empresas transnacionales. La deslocalización para que nadie tenga autonomía, justamente, para que nadie pueda... Es decir, las cadenas de valor están fuera del país, no están dentro del país. Y conseguir un pequeño paso de integración en una de esas cadenas implica una batalla política desgastante, ya sea con la automotriz, ya sea con la electrónica. Por ejemplo, ejemplos de la electrónica. Bueno, un día, una cosa que no está en el libro porque les voy a contar
Les voy a contar a ustedes cómo yapa. Yo escribí mucho sobre este tema en mis columnas, criticando mucho la armaduría de Tierra del Fuego, la industria automotriz en las condiciones en que se daba, todo lo demás. Cuando vino a la Argentina, no sé si fue Rafael Correa, no sé quién fue. Esas reuniones que se hacían en el Museo del Bicentenario, había un almuerzo, después hablaban los presidentes, no me acuerdo si era Santos o Correa, bueno, que vinieron ahí, me invitaron, bueno, yo fui, y me llamó la atención que me encontré sentado en la mesa con Débora Giorgi y con Alicia Kirchner. Digo, ¿por qué me han puesto en esta mesa? ¿No? Y cuando pasa la parte protocolar de los recursos y demás, me empezaron a atacar las dos por las cosas que yo decía sobre estos temas. Uh-huh. Ahora, son temas estructurales, porque no querían que se dijeran esas cosas, pero son cuestiones estructurales que tenemos que analizar en serio, porque gobierne quien gobierne, esos son los condicionamientos que impiden, digamos, un despegue autónomo de la Argentina. Y todos los sectores interesados tienen que hablarlo y tienen que buscar coincidencias, al margen de las posiciones ideológicas que pueda haber, porque son las cosas que definen finalmente cómo es la situación de las mayorías nacionales y cómo es la relación con los grandes capitales. Que hubo limitaciones en el gobierno de Cristina, yo no tengo la menor duda, y además lo he dicho, ¿no? En el último año de Cristina hubo un programa de televisión que se llama Economía sin corbata, donde distintos periodistas entrevistaban a Axel. Después se publicó en un libro. Vean ese libro, nadie fue más crítico que yo en el diálogo con Axel sobre estos temas. Y hay gente que me dice, bueno, pero ¿cómo podés apoyar al kirchnerismo si decís esas cosas? ¿Y por qué no? Si son cosas estructurales que ellos no pudieron, no tuvieron la fuerza o la capacidad para modificarlo, pero lo intentaron. Digamos, lo señalaron como un problema e hicieron intentos. Que hayan fracasado esos intentos o que hayan fracasado parcialmente esos intentos no quiere decir que no pueda pensar yo que es el gobierno que más cerca estuvo en el diagnóstico y en la intención de modificar esas cosas. En todo caso, es el único gobierno en los 30 años de democracia argentina que lo intentó. Y eso, si uno no ve eso, es porque no quiere verlo. Uh-huh. Es nada más que una decisión voluntaria. Les recuerdo que estamos hablando con Horacio Berbisky sobre el último libro, Vida de Perro. ¿Pablo? Raúl Perevich decía que una de las cuestiones que limitaban el desarrollo, la industrialización argentina, era la desfavorable evolución de los términos de intercambio. Es decir, que los precios que cobrábamos por lo que exportamos, productos agrarios, era menor en proporción a lo que aumentaban los precios industriales de lo que importábamos, y eso era una de las trabas, entre otras, al desarrollo industrial argentino, y esa traba se vio enormemente removida para todos los países latinoamericanos del 2000 en adelante, porque los precios de las commodities, materias primas de exportación, fueron tremendamente favorables a los países latinoamericanos. Bueno, en Argentina también funcionó al revés durante el medio siglo que va del 80 al 30 del siglo XIX. También. Ahora, bajo esas condiciones, los resultados son lo que vos decías, que la industrialización no se verificó. Por ejemplo, la participación de la industria en el PBI cae un poco, pero cae. La industria crece, pero la participación de la industria en el PBI cae. Por el contrario, hay algo que parece raro, aumenta la participación de la intermediación financiera, aun cuando supuestamente es un modelo que practica la eutanasia del rentista, es decir, que no favorece los negocios financieros, y aumenta la participación, o se mantiene relativamente fuerte la participación del agro. No, sí. Las manufacturas de origen industrial aumentan más en el producto que las de origen agropecuario. En las exportaciones relativamente, y en el producto no, en el PBI aumenta... aumentan más las MOI
En las exportaciones puede ser, en el PBI es más o menos claro que se terminó con una estructura productiva más primarizada, con más peso agropecuario. Pero independientemente de eso, que es importante tener los números, saberlo, ¿no hay un problema de clases sociales detrás de eso, más allá de las variables o de las voluntades? ¿Qué clase social lleva adelante el desarrollo? Yo te voy a pedir una aclaración, pero primero te voy a decir, sí, seguro, siempre hay cuestiones de clases sociales por detrás. Ahora, específicamente, ¿a qué te referís en este tema? No, porque ¿quién es el sujeto que va a llevar adelante el desarrollo? ¿Es Cristina? ¿Es Kicillof? ¿Es Techin? ¿De quién estamos hablando? Porque después, como contraste, se ve que hay acuerdos importantes, por ejemplo, con Chevron. Con Monsanto hay una convivencia bastante importante, y lo mismo con las empresas mineras, ¿no? Ha habido muchas idas y vueltas, es decir, una cosa es el gobierno de Kirchner, otra cosa es el gobierno de Cristina. El gobierno de Kirchner apostó a acuerdos con los grupos económicos locales, básicamente. Es gracioso que el jefe de los grupos económicos locales sea la transnacional italiana Techin, pero es así, digamos, funcionan así, son los que mantienen la UIA, son los que tienen el seminario de pequeñas y medianas empresas, fungen como si fueran una burguesía nacional, cuando obviamente no lo son. Eso fue el gobierno de Kirchner. Yo creo que, por un lado, por falta de percepción desde adentro de esas relaciones con esos sectores, por alguna falta de formación de tipo ideológico también, y por el apuro y la necesidad de generar empleo, de que hubiera inversión, en una situación verdaderamente dramática en la que asume la presidencia Néstor. A partir del 2007, Cristina creo que modifica esa situación, es decir, ella toma distancia de los grupos económicos locales y hace una apuesta que gira en torno del Estado, es decir, y de un cierto grado de movilización social, que Kirchner no había fomentado, es decir, la sanción de la ley audiovisual, la estatización de aerolíneas argentinas, la recuperación del sistema previsional que desde el año 93 estaba en manos de los bancos. Son medidas de una radicalidad muy grande y que se apartan mucho del tipo de acuerdos y relaciones que había entablado Kirchner. Por eso hay valoraciones muy distintas de los gobiernos de Néstor y Cristina según quien opine. Hay quienes aman a Néstor y detestan a Cristina. Eso de golpe no lo van a decir públicamente, pero uno sabe que es así. Y por el contrario, hay quienes pensamos que Cristina vio con mucha mayor lucidez que Néstor estas cosas y que intentó un camino en el cual, digamos, los obstáculos fueron demasiado fuertes, demasiado poderosos, tal vez no tuvo una buena medida de la relación de fuerzas, o, digamos, el tema del personal con el que se contaba para seguir adelante, el tema de que el candidato a la presidencia fuera Daniel Scioli. Bueno, es una limitación indiscutible en ese sentido, es parte de las falencias de esa etapa. Ha habido grandes contradicciones entre algunos discursos y ciertas prácticas. Por ejemplo, en el año 13, la elección de medio término del 13, donde la consigna es en la vida hay que elegir, es una consigna muy interesante, pero el candidato es Insaurralde. Entonces, ¿qué es lo que hay que elegir? ¿Qué diferencia hay entre Insaurralde y Massa? Y por eso perdieron, porque hay una contradicción entre la consigna y el candidato. Bueno, pasaron muchas de esas cosas. Y acuerdos como Chevron o festejar las inversiones de Monsanto también es parte de una configuración que no se puede hacer otra cosa, o es una voluntad.
política. Yo creo que sí se puede hacer otra cosa. Lo que pasa es que, digamos, a mí lo de Chevron me parece muy grave, pero tiene que ver con errores previos, tiene que ver con el descubrimiento tardío de la crisis energética, cuando ya estaba instalada, pesando sobre el balance de pagos. Si la Argentina era un exportador neto de combustible y pasó a ser un importador neto de combustible. Y lo que era un alivio en la balanza de pagos pasó a ser un grave problema. Bueno, cuando toman conciencia de eso y al mismo tiempo se descubren los yacimientos de no convencional, bueno, es un recurso de urgencia buscando una solución a un problema que está estrangulando la balanza de pagos. Yo creo que no es una buena solución. Pero, digo, es muy distinto el análisis a distancia que la toma de decisiones con el día a día caliente y urgente. Lo mismo con el tema del 2008, de la declaración de guerra de las patronales agropecuarias. Digo, el gobierno de Cristina empieza con una patada en la mandíbula, ¿no? Yo siempre me acuerdo del diálogo entre Mariano Grondona y Hugo Violcati, donde hablan del reemplazo de Cristina por Julio Cobos. Así empezó. Y bueno, la sucesión de corridas contra el peso que hubo a lo largo del gobierno de Cristina. Digo, yo creo que Cristina se quedó corta en muchas cosas. Como se quedó corto Perón en la década del 40 y del 50 en muchas cosas. Ahora, como le dije una vez a un colega que luego de haber simpatizado con el kirchnerismo se convirtió en un hipercrítico, digo, ¿vos no te preguntaste por qué tienen los enemigos que tienen? ¿No te preguntaste si no han hecho algo para ganárselos a esos enemigos? Me llamó 2 días después y me dijo, te agradezco porque yo creo que tenés razón, yo me estoy equivocando en eso. Le duró un mes, ¿no? Después volvió y hoy es un furibundo, pero funcionan esas cosas, ¿no? A mí, a Cristina, como a Perón, no los hubieran odiado más de lo que los odiaron si hubieran hecho todo lo que a nosotros nos hubiera gustado que hicieran y no hicieron. Pero claramente marcaron una dirección, marcaron una línea, delimitaron un campo de amigos y enemigos que ha tenido un costo muy duro, tanto para Perón como para Cristina. A mí la duda que estamos hablando con Horacio Berbisky sobre su último libro, Vida de Perro. Sobre esto me queda una reflexión. Yo discuto mucho con referentes o amigos que apoyaron en mayor o menor medida el kirchnerismo, ¿no? Y es como que, evidentemente, post-2001 se gobernaba bajo esa impronta. Era muy difícil seguir gobernando como antes. Entonces, cuando uno dice, bueno, estaba en esa circunstancia del 2001, estaba el crecimiento económico internacional, para la recuperación del empleo estuvo el masazo que fue la devaluación de Duhalde, una transferencia de ingresos del trabajo al capital muy importante. Esas son las condiciones que yo digo. Te dicen, bueno, pero estaban en esas condiciones, pero también hubo voluntad política, ¿no? Existió la voluntad política. Ahora, cuando decís, ¿por qué esto? La primera alianza con Mañeto, fuertísima, con el propio Moyano, que en el libro me llama la atención la definición, vos decís que casi hecho imagen y semejanza de Macri, primero los negocios y después todo el resto, o más o menos así, estoy recordando de memoria. O al principio con eso que se llama la burguesía nacional, con todo eso es producto de la relación de fuerzas. Como que la relación de fuerzas está para explicar los límites y la voluntad política para explicar los que se consideran los avances, ¿no? Es que es así, es que no es contradictorio, es que le hiciste una descripción perfecta. La relación de fuerzas te marca los límites y la voluntad te marca las pocas veces en que se pueden pasar esos límites y ampliar el espacio. Es así. A veces se puede, a veces no se puede. Pero es que la descripción tuya es perfecta. Yo la suscribo totalmente. Sí, quizás es que la relación de fuerzas están para cambiarlas, ¿no? El 2001 la cambió. Pero por supuesto. No, y Cristina la cambió muchas veces, la relación de fuerzas. A lo largo de su... Y Néstor también la cambió muchas veces. Ahora, hay gente que dice, bueno, pero son cambios que no fueron irreversibles. Digo, ningún cambio es irreversible. No, pero porque si hubiera hecho esto, si hubiera hecho aquello. Digo, ¿y la Unión Soviética?
Sí, claro. ¿Qué quedó por hacer? Y igual fue reversible. Digo, son batallas de todos los días. Sí, sí. Digo, las relaciones de fuerza se modifican todos los días. Un cambio... No hay una cosa ganada de una vez para siempre. No existe eso. Lo que pasa es que de acuerdo a la realidad de los cambios, la Unión Soviética 50, 60 años para tratar de revertir cambios sociales o la Revolución Cubana, y esto está costando menos desde mi punto de vista, ¿no? No sé. Sería para pensarlo. No estoy seguro. Digo, si vos ves lo que es la realidad de Rusia hoy y de las naciones ex-soviéticas, no sé si el cambio aquí ha costado menos que allí. No, en términos de tiempo, digo, ¿no? Pero bueno. Estamos hablando con Horacio Berbisky, estamos terminando ya sobre su último libro. Te decía antes, hay una posición muy clara en relación a la izquierda y que tiene que ver con este sistema de alianzas, en una parte donde se toma la cuestión de Pedraza, Mariano Ferreira, etc. Y esa relación orgánica con una dirigencia sindical, o ese sostenimiento, por lo menos ni siquiera la personería sindical a la CTA se le otorgó, con una dirigencia sindical en la que hay muchos Pedrazas, no era solo Pedraza. Pedraza fue como una expresión extrema de muchos. Por supuesto. Y Pedraza mató. Ahí vos planteás que hay una lógica en las organizaciones de izquierda, en su intervención gremial, incluyendo a todos en general, aunque pones matices de distintos, de subordinar lo gremial a lo político. Primero, digamos, yo no coincido con eso, o coincido en tanto que todos subordinan lo gremial a lo político. Por ejemplo, De Llenaro cuando le dijo en la plaza para el gobierno de la Alianza a Chacho Álvarez, todo esto es tuyo, y fue clave en el triunfo, en el apoyo a la Alianza en su momento, o Yasky apoyando al kirchnerismo, o el conjunto de la dirigencia sindical ahora, que su estrategia política es pensar en el triunfo peronista el año que viene y subordinar la lucha gremial en ese sentido. Pero ahí vos planteás un ejemplo que para nosotros es muy sentido, que es el de Lear, que decís, ahí la mayoría de los estudiantes, la mayoría de los que se movilizaban eran estudiantes. Y ahí hay un problema que me llamaba la atención en una persona como vos que le presta atención a los datos, que de datos, digamos. Hubo 250 despidos y al principio una porción importante de esos despedidos se mantuvo luchando. Después fue disminuyendo, como toda lucha que se desgasta, ¿no? Obvio. Ahora la pregunta es, si eran los estudiantes y los de adentro que los apoyaban porque eran sus compañeros, no luchaban, ¿no tenía que ver quizás con que existía un gremio que se manejaba básicamente como una patota, que es la dirigencia de Esmata, que es una patota peor que las describía Walsh? Pero por supuesto que tenía que ver. Yo jamás se me ocurría negar eso, Fernando. Pero entonces, ¿por qué la definición solo puesta? Ahí se movilizaban solo estudiantes. Era como, ¿cuál es la explicación de por qué no? Mira, vos no podés tomar un libro, agarrar una página aislada. No. Digo, en ese momento estaba hablando de eso y porque la pregunta venía por ese lado. Pero si vos ves todo lo que yo he escrito, yo he escrito mucho sobre la burocracia sindical, sobre el rol de Esmata. Por eso pregunto. Sobre Piñanelli, sobre la actitud que tuvieron en ese conflicto. Por supuesto que tiene que ver con eso. Por supuesto que la izquierda tiene esa cuesta arriba que remontar, que es esa conducción sindical burocrática. Ahora, la observación que yo hice en ese sentido no deja de ser válida, porque además si no fuera así, si el grueso de la movilización no hubieran sido estudiantes, bueno, los resultados tal vez hubieran sido distintos. Es obvio eso también. Yo no estoy haciendo juicios de tipo ético al respecto. No, es político. Estoy haciendo análisis político. Si me preguntás mi opinión, y bueno, yo no simpatizo con esa conducción burocrática. Una que fue sostenida desde el Estado, ¿no? Sigue siendo sostenida desde el Estado y que viene, si se describe lo que describía Walsh sobre el discurso del método del bandorismo, eran nenes de pecho a comparación con los negocios que hace, no sé, Esmata quedándose con el 1% de lo que se produce en las automotrices, ¿no? Por supuesto. Cerramos con Horacio Berbisky una última pregunta que tiene que ver con el periodismo. ¿Cómo es el panorama de los medios hoy? Y ahora que estás en un emprendimiento que es el cohete de la luna. Bueno, ha habido, digamos, de parte del gobierno una presión muy fuerte para cerrar voces que no estuvieran alineadas con sus conveniencias y necesidades.
una presión muy fuerte, mucho dinero invertido para eso. Han ido corriendo voces de la radio, de la televisión, de la gráfica, han tenido éxito en ese sentido. Pero me parece que hay una masa de periodistas de buena capacitación, de buena calidad, buenos periodistas, que están tratando de organizarse en medios alternativos y que están haciendo investigaciones y análisis muy valiosos, muy estimables, y que permite pensar en algún momento el resurgimiento no solo de muy buenos periodistas, sino también de medios interesantes, cosa que en este momento ocurre muy poco. Yo lo veo de esa manera. ¿Y cómo esa página desde afuera? Estoy mirando otras cosas. Bueno. Horacio Berbisky, muchas gracias por haber pasado por el Círculo Rojo. Gracias a ustedes.